Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Están listos para un viaje lleno de romance, drama y paisajes increíbles? Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del cine turco, específicamente en esas películas románticas que te tocan el corazón y te dejan suspirando durante días. Sí, hoy les traigo 7 películas turcas románticas que te van a enamorar. Prepara las palomitas, acomódate en el sillón, y prepárate para descubrir historias que te robarán el aliento. Estas películas no solo son entretenimiento, son ventanas a una cultura rica, a emociones universales y a narrativas que resonarán contigo mucho después de que los créditos finales aparezcan en la pantalla. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor muy rápido. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubriendo nuevas películas y series de diferentes culturas, no se olviden de suscribirse a mi canal. Es la mejor forma de apoyarme y asegurarte de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Así que dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, empecemos con esta lista de películas que te van a enamorar. Vamos a desentrañar los detalles de cada una, explorando sus temas, sus personajes y lo que las hace tan especiales. La primera película en nuestra lista es Aşk Tesadüfleri Sever, que en español sería algo así como El amor ama las coincidencias. Esta película es una verdadera joya. Cuenta la historia de Özgür e İnci, cuyas vidas están entrelazadas desde el momento en que nacen en el mismo hospital, en el mismo día. A medida que crecen, sus caminos se cruzan de manera casual, pero significativa. La película explora la idea del destino, de si realmente estamos destinados a estar con ciertas personas. Prepárense para reír, llorar y reflexionar sobre el poder del amor y las casualidades de la vida. La química entre los protagonistas es increíble y la banda sonora es absolutamente hermosa. Además, la película visualmente es preciosa, con escenas que te transportan a Estambul. Definitivamente una película que te deja pensando en el amor verdadero. Aşk Tesadüfleri Sever no es solo una historia de amor, es un estudio sobre cómo el azar y la sincronía pueden moldear nuestras vidas. La película utiliza la ciudad de Estambul como un personaje más, mostrando sus calles bulliciosas, sus rincones románticos y su atmósfera única. La fotografía es exquisita, capturando la belleza de la ciudad y transmitiendo la emoción de cada escena. Los actores Belcin Bilgin y Mehmet Günsur ofrecen interpretaciones memorables, creando personajes complejos y creíbles que te hacen invertir emocionalmente en su viaje. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y esperanzadoras, complementa perfectamente la historia y te transporta a un mundo de emociones intensas. Si eres fanático de las historias de amor que te hacen reflexionar sobre el destino y la conexión humana, esta película es una obligación. En segundo lugar, tenemos Eksi el Malar, que se traduce como Manzanas Agrias. Esta película es un poco diferente a las típicas comedias románticas. Es una historia que abarca varias generaciones y que explora el amor, la familia y los secretos. Se centra en un alcalde de un pequeño pueblo que tiene 3 hijas, todas hermosas y cada una con una personalidad muy diferente. La película muestra sus relaciones amorosas, sus sueños y sus luchas, todo envuelto en un ambiente rural y pintoresco. Eksi el Malar es una película muy emotiva, con momentos muy divertidos pero también muy conmovedores. Te va a hacer reír, te va a hacer llorar y te va a hacer reflexionar sobre la importancia de la familia y la autenticidad. La fotografía es impresionante y la actuación es impecable. Si buscas una película que te toque el corazón y te deje con una sonrisa en la cara, esta es para ti. Eksi el Malar destaca por su retrato realista y matizado de las relaciones familiares. La película explora las dinámicas complejas entre padres e hijos, hermanos y hermanas, y parejas, mostrando tanto los momentos de alegría y conexión como los de conflicto y decepción. El director Yılmaz Erdoğan crea un ambiente auténtico y creíble, utilizando el paisaje rural de Turquía como un telón de fondo impresionante para la historia. Las actuaciones son excepcionales, con un elenco talentoso que da vida a personajes memorables y entrañables. La película también aborda temas importantes como el papel de la mujer en la sociedad turca, la importancia de la tradición y la modernidad, y la lucha por la libertad individual. Si disfrutas de las películas que te hacen reír, llorar y reflexionar sobre la vida, Eksi el Malar es una excelente opción. La tercera película en nuestra lista es Sadece Sen, que significa Solo tú. Esta película es un remake de una película coreana,
pero la versión turca le da un toque único y muy emotivo. Cuenta la historia de Ali, un exboxeador que se ha alejado de la vida y que vive atormentado por su pasado. Un día conoce a Azal, una joven ciega que lucha por mantener su optimismo y alegría de vivir. Entre ellos surge una conexión muy fuerte, un amor que les da esperanza y les ayuda a superar sus propios demonios. Sadece es una película muy intensa y dramática, pero también muy romántica. La química entre los protagonistas es palpable y te sientes completamente involucrado en su historia. Prepárense para llorar a mares, porque esta película es un verdadero torbellino de emociones. Pero al final, te deja con una sensación de esperanza y de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sadece es una poderosa historia de redención y sanación. La película explora los temas del dolor, la culpa, la superación y el poder transformador del amor. La interpretación de Ibrahim Çelikkol como Ali es magistral, transmitiendo la angustia y la vulnerabilidad del personaje de una manera conmovedora. Belçin Bilgin una vez más brilla en su papel como Azal, irradiando optimismo y fuerza interior a pesar de su ceguera. La película utiliza la discapacidad visual de Azal como una metáfora de la ceguera emocional de Ali, mostrando cómo el amor puede abrirnos los ojos a la belleza del mundo y a la posibilidad de un futuro mejor. Si eres sensible y aprecias las historias que te tocan el alma, no te pierdas Sadece. Nuestra cuarta recomendación es Mucize Aşk 2, que se traduce como Amor Milagroso 2. Esta es la secuela de la película Mucize, pero se puede disfrutar perfectamente sin haber visto la primera. La película cuenta la historia de Aziz Imzgin, una pareja con discapacidad que lucha por construir una vida juntos en un pueblo remoto de Turquía. A pesar de las dificultades y los prejuicios, su amor es inquebrantable y su historia es una inspiración. Mucize Aşk 2 es una película muy conmovedora, que te enseña sobre la importancia de la inclusión, la aceptación y el amor incondicional. La película es visualmente preciosa, con paisajes impresionantes y una banda sonora muy emotiva. Si buscas una película que te haga reflexionar y que te llene de esperanza, esta es una excelente opción. Además, te dará una perspectiva diferente sobre el amor y la vida. Mucize Aşk 2 es una celebración de la diversidad y la humanidad. La película desafía los estereotipos y prejuicios sobre las personas con discapacidad, mostrando su capacidad de amar, de trabajar y de vivir una vida plena y significativa. La historia de Aziz Imzgin es un ejemplo de resiliencia, perseverancia y amor incondicional. La película también destaca la importancia de la comunidad y el apoyo social, mostrando cómo el amor y la aceptación pueden transformar vidas y crear un mundo más inclusivo y justo. El paisaje rural de Turquía, con sus montañas majestuosas y sus pueblos pintorescos, añade un toque de belleza y autenticidad a la historia. Si buscas una película que te haga sentir bien y te inspire a ser una mejor persona, Mucize Aşk 2 es una elección excelente. En quinto lugar, tenemos Unutur Samfda, que significa si olvido, susurra. Esta película es una historia de amor ambientada en los años 70 en Turquía. Cuenta la historia de Ayperi, una joven que sueña con convertirse en cantante y que se enamora de Tark, un joven músico. Juntos luchan por alcanzar sus sueños y por mantener su amor en un mundo lleno de obstáculos y prejuicios. Unutur Samfda es una película muy nostálgica, con una estética vintage muy cuidada y una banda sonora espectacular. La película te transporta a otra época y te hace sentir la pasión y la rebeldía de la juventud. La historia de amor es muy bonita y la química entre los protagonistas es innegable. Si te gustan las películas ambientadas en el pasado, con historias de amor apasionadas y con buena música, esta es una película que no te puedes perder. Unutur Samfda es una carta de amor a la música y a la juventud. La película captura la esencia de los años 70 con su moda, su música y su espíritu de rebeldía. La historia de Ayperi y Tark es un ejemplo de cómo el amor puede inspirarnos a perseguir nuestros sueños y a superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino. La película también explora los temas de la fama, el sacrificio y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. La banda sonora con sus canciones pop y rock turcas de la época es un componente clave de la película, creando una atmósfera nostálgica y emotiva. Si eres un amante de la música y las historias de amor ambientadas en el pasado, Unutur Samfda te encantará. La sexta película de nuestra lista es KRK Kalpler Bankas, que se traduce como El Banco de los Corazones Rotos. Esta película es una comedia romántica muy divertida y original.
Cuenta la historia de un grupo de personas que han sufrido desamor y que se unen para crear un banco donde pueden depositar sus recuerdos dolorosos y empezar de nuevo. La película explora el tema del desamor de una manera muy inteligente y divertida, mostrando diferentes perspectivas y situaciones. KRK Calpler Bancas es una película muy entretenida, con diálogos ingeniosos y personajes muy carismáticos. La película te va a hacer reír, te va a hacer reflexionar sobre el amor y el desamor, y te va a dejar con una sensación de esperanza y de que siempre hay una segunda oportunidad para encontrar la felicidad. Si buscas una comedia romántica diferente y original, esta es una excelente opción. KRK Calpler Bancas es una propuesta refrescante y original dentro del género de la comedia romántica. La película aborda el tema del desamor desde una perspectiva innovadora, utilizando el concepto del banco de los corazones rotos como una metáfora de la necesidad de superar el pasado y abrirse a nuevas oportunidades. La película está llena de diálogos ingeniosos, situaciones cómicas y personajes entrañables. También ofrece una visión realista y honesta del amor y el desamor, mostrando que es normal sentir dolor y tristeza, pero que siempre es posible seguir adelante y encontrar la felicidad. Si buscas una comedia romántica que te haga reír a carcajadas y te deje con una sonrisa en el rostro, KRK Calpler Bancas es una excelente elección. Y finalmente en el puesto número 7 tenemos Ask Sana Vencer, que significa El amor se parece a ti. Esta película es una historia de amor sencilla pero muy emotiva, ambientada en un pequeño pueblo costero de Turquía. Cuenta la historia de Deniz, un joven pescador que se enamora de Bahar, una joven misteriosa que llega al pueblo. Su amor es puro y sincero, pero se enfrenta a muchos obstáculos, incluyendo el pasado oscuro de Bahar. Ask Sana Vencer es una película muy romántica, con paisajes preciosos y una banda sonora muy emotiva. La película te hace creer en el poder del amor verdadero y en la importancia de la honestidad y la confianza en una relación. La química entre los protagonistas es muy buena y te sientes completamente involucrado en su historia. Si buscas una película romántica sencilla pero que te toque el corazón, esta es una excelente opción. Además, te encantará la belleza del paisaje turco. Ask Sana Vencer es una película que te recuerda la belleza de las cosas simples de la vida. La historia de amor entre Deniz y Bahar es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y cómo puede ayudarnos a superar los obstáculos más difíciles. La película también destaca la importancia de la honestidad, la confianza y la comunicación en una relación. El paisaje costero de Turquía, con sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas, añade un toque de magia y romanticismo a la historia. Si buscas una película romántica que te haga sentir bien y te recuerde el poder del amor verdadero, Ask Sana Vencer es una elección perfecta. Y ahí lo tienen. 7 películas turcas románticas que estoy segura que les encantarán. Hemos viajado a través del tiempo, hemos explorado diferentes rincones de Turquía y hemos sentido el poder del amor en todas sus formas. Desde las casualidades del destino hasta los milagros inesperados, estas películas nos recuerdan que el amor es una fuerza poderosa que puede cambiar nuestras vidas para siempre. He tratado de darles un vistazo más profundo, no solo mencionando la trama, sino también explorando los temas subyacentes y el impacto emocional que cada película puede tener. Espero que hayan disfrutado de este viaje cinematográfico tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas películas turcas románticas que valen la pena ver, así que no duden en explorar más a fondo este maravilloso mundo del cine. Hay un universo de historias esperando ser descubiertas. Antes de despedirme, me encantaría saber cuál de estas películas les llamó más la atención. ¿Ya han visto alguna de ellas? ¿Tienen alguna otra película turca romántica que quieran recomendar? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Siempre estoy buscando nuevas joyas cinematográficas para compartir con mi audiencia. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes del romance y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Que tengan un día lleno de amor y buenas películas.